Amén. Dios les bendiga. Voy a invitarle a que esté en pie, por favor. Voy a invitarle a que abra la primera carta universal del apóstol Pedro en el capítulo 5. Vamos a leer y mientras tanto recordarle a toda la iglesia que por favor quien no haya diligenciado la encuesta, la diligencie. Y las damas juveniles invitan para este sábado a todas las damas jóvenes a partir de las 3:30 de la tarde en el tercer piso de la iglesia, y que no olviden traer un espejo y una crema facial. Primera de Pedro capítulo 3, vamos a leer, capítulo 5, dice desde el verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas en esta hora. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, te damos gracias, buen Jesús. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por todo el amor que has derramado en nuestro favor, porque tú has sido bueno, Señor Jesús, porque tú siempre has estado de nuestro lado. Te pedimos, Dios, que ahora hables a nuestras vidas. Queremos escuchar tu voz, Señor. Que tu palabra, Señor, sea predicada y que haya cabida en nuestros corazones, que la guardemos y la pongamos por obra. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? Bueno, le voy a rogar que me regale de su atención este tiempo que vamos a estar estudiando la palabra de nuestro Dios. Bueno, uno no tiene que ser muy observador, ser demasiado perspicaz para darse cuenta que vivimos en un mundo inseguro. Y es que por causa de la caída de nuestros padres allá en el huerto del Edén, nuestro mundo se ha convertido en un lugar adverso y peligroso para nosotros. Y no me refiero únicamente a todas aquellas cosas que ponen en riesgo nuestra vida física, sino también a todo aquello que puede dañar nuestras almas. De hecho, según el principio bíblico, los peligros que no se suelen ver o que no se pueden ver llegan a ser más perjudiciales que aquellos que nosotros logramos percibir. Y factiblemente por ese temor en relación con los peligros que hay en el mundo en el que nos movemos, es que factiblemente muchos cristianos se llenan de temor y de ansiedad. Hay creyentes que viven todo el tiempo en medio de unos episodios de ansiedad en relación con lo que le podría deparar el futuro. Y es que lo cierto es que nosotros los creyentes conocemos nuestras debilidades y limitaciones, y del mismo modo conocemos cómo el mundo a nuestro alrededor es hostil para con nosotros. Y nosotros frecuentemente somos tentados a desmayar, a abandonar esta carrera que hemos decidido correr hasta el final, pero que en ocasiones nosotros sentimos que no vamos a poder perseverar en este camino de salvación. Y nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué ocurriría si se levantara una gran persecución contra los cristianos? ¿Qué ocurriría si nosotros viviésemos en el siglo I o en el siglo II de la historia de la era cristiana y tuviésemos en consecuencia de nuestra fe tener que abandonar todo lo que hasta ahora ha sido nuestra vida, tener que refugiarnos en algunos lugares alejados de la civilización, o como ocurrió en el primer siglo, tener que cavar bajo tierra para vivir casi que como animales en las catacumbas? ¿Qué ocurriría con nosotros si eso nos pasara? Y es en momentos como esos en los que nosotros sentimos desmayar, en los que sentimos que nuestra vida de fe está a punto de agotarse, en que nosotros nos sentimos propensos a abandonar este camino de fe y salvación que hemos decidido transitar, en que necesitamos acudir a palabras de aliento que tiene la Biblia,
como en el caso de lo escrito por el apóstol Pedro a la iglesia en el mundo. Los creyentes que recibieron originalmente la primera epístola universal del apóstol Pedro estaban padeciendo persecución por su condición de ser cristianos. Y un par de años después de haber recibido esta carta, la cosa se puso peor. Quien haya leído la historia, Nerón es considerado uno de los emperadores más crueles en la historia del Imperio Romano. Yo me aprendí datos inútiles. ¿Usted sabía cómo se llamaba el caballo de Nerón? Eran datos inútiles, se llamaba Incitatus. Y el tipo Nerón era tan cruel que alumbró su palacio con cristianos ardiendo. Así que Pablo, cuando les escribe esta carta, este fragmento, su objetivo a través de la inspiración del Espíritu Santo es traer aliento a la vida de aquellos cristianos que sienten que su vida de fe está a punto de desmayar en consecuencia de la hostilidad que el mundo ofrece. Y en primer lugar, yo quisiera hablar acerca de que nuestra seguridad no está sustentada en otra cosa que no sea nuestro Dios y la veracidad de lo que Él ha dicho que es y lo que hará para con nosotros. Nuestra seguridad no está sustentada en la posibilidad de que los tiempos mejoren. Nuestra seguridad no está sustentada en que nosotros tengamos gran capacidad de resistencia frente a lo que ocurre a nuestro alrededor. Y es que en el texto que nosotros leímos hay básicamente dos aspectos que Pedro resalta acerca de lo que es Dios. El primero es que nuestro Dios es un Dios de toda gracia. Nuestro Dios es un Dios de toda gracia. Y es que la gracia es central, fundamental, importantísima en el evangelio que nosotros hemos creído. Y es que la vida cristiana comienza por gracia y continúa por gracia. Pablo dice en Efesios 2, el verso 8 al verso 9, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y luego dice que ni siquiera la fe es de nosotros, sino que es un don de Dios. Es por medio de esa misma gracia que nosotros somos santificados, fortalecidos y capacitados para perseverar hasta el fin. Cada día que nosotros perseveramos, que nosotros nos mantenemos en este camino de fe, en esta carrera de la fe, es una manifestación de la multiforme gracia de Dios derramada sobre nosotros. Todos los creyentes, todos, desde el más prominente que usted conozca, todos los días, todo el tiempo, somos asaltados por tentaciones, somos asaltados por dudas, somos asaltados por pensamientos de derrota. Muchos de nosotros muchas veces nos hemos preguntado, ¿será que vale la pena seguir corriendo esta carrera? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿cuánto tiempo más voy a soportar dar el paso siguiente para mantenerme en pie en esta carrera de la fe? Y a medida que pasan los años, nosotros nos percatamos de los peligros más sutiles que antes no veíamos tan claramente y la lucha que constantemente nosotros mantenemos. De manera que hoy debemos reconocer con humildad que si nosotros hoy estamos en pie en este camino de salvación, no es porque seamos muy fuertes, no es porque tengamos grandes capacidades. Si nosotros hoy continuamos en este camino de la fe después de 1, de 2, de 10, de 20, de 30 años,
es la consecuencia de que la gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros, y es la gracia de Dios la que nos ha mantenido en pie hasta hoy. Es triste saber que muchos que profesaban junto con nosotros hace un par de años esta fe, hoy ya no están. Pero es agradable a la vez encontrarse en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, a alguien que hace mucho tiempo no veíamos, pero que creció con nosotros en este camino de fe y aún hoy se sigue manteniendo en pie a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias adversas. Y no es porque los que se mantienen en pie fuesen mejores que aquellos que abandonaron. No, no es que fuesen mejores. Es que la gracia de Dios ha suplido abundantemente nuestras necesidades. Es porque la gracia de Dios ha sido todo lo que necesitábamos y ha sido todo de lo que nos hemos tomado para mantenernos en pie en este camino. No ha sido más que la gracia de Dios derramada sobre nosotros. No ha sido su capacidad, su conocimiento, su amplio bagaje. No, hermano, si nosotros hoy estamos aquí y nos mantenemos aquí, es el resultado de la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Pienso que Pablo en ese contexto fue que dijo una frase que me parece muy bonita, muy significativa, y es que por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. No he sido yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios actuando en mí. Y es que uno se pregunta, ¿quién era Pablo antes de que esa gracia de Dios se le cruzara en el camino cuando él iba a Damasco? Iba a hacer uso de una forma de lenguaje que utiliza el hermano Carlos. Él era un enemigo abierto de Cristo y del Evangelio, que perseguía con saña a los cristianos, pero por la gracia transformadora de Dios, ya no era opresor, ahora era un siervo. Antes era un encarcelador, ahora era un libertador. Pasó de ser juez a ser un amigo. Pasó de quitar la vida a llevar vida a través de la predicación del evangelio de salvación. Y eso es algo que Pablo nunca pudo olvidar y que nosotros nunca debemos olvidar. Aunque pasen los años, aunque nosotros vayamos adquiriendo experiencia, aunque nosotros a través del tiempo crezcamos en el conocimiento, aunque desarrollemos hábitos y virtudes que nos permitan mantenernos firmes en Dios, eso será solo una suposición, porque lo único que nos ha mantenido es la gracia de Dios. No es lo que usted tanto sabe, no es de lo que tanto alardea, no son sus títulos, sus posiciones, su economía, su capacidad, su intelecto, su conocimiento. No ha sido nada de eso. Nosotros hoy con humildad debemos reconocer, quiero insistir, ha sido la multiforme gracia de Dios derramada sobre nosotros la que nos mantiene en pie hasta hoy. No hay nada de qué gloriarse. No hay nada de qué gloriarse en el hecho de que nosotros seamos de Cristo o en el hecho de servir a Cristo. Porque desde el principio hasta el fin, toda esta obra ha sido el resultado de la gracia de Dios.
Y esa gracia está disponible para todo el que la procure. Y yo quisiera en este punto intentar aludir a la corrección de un concepto que a veces algunos utilizan y que es un concepto que se ha denominado el calvinismo y que ha calado en la vida de algunos, ¿no? Y es que es común que algunos piensen que la gracia de Dios y el esfuerzo humano son incompatibles. Y hay gente que critica al hermano Carlos por esa postura. No, no son incompatibles. Hay gente que piensa que si es por gracia, entonces no se supone que yo deba hacer absolutamente nada en el cuidado de mi vida espiritual. Si es por gracia, entonces pues yo me descuido y vivo de cualquier manera y hago lo que sea. No, hermano, eso así no es. Esa idea de que debemos quedarnos quietos y esperar en Dios porque Él es el que actúa cuando tú decides dejar de actuar, la Biblia no contrapone la gracia de Dios y el esfuerzo humano. Y permítame ampliar la idea, porque de pronto alguien creerá que yo estoy diciendo acá que el cielo se gana por obras. No. Fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 2, el verso 1, y que quisiera que lo pusiesen ahí en la pantalla. Y él le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y no hay contradicción. Mire que utiliza en el mismo texto la palabra esfuerzo y la palabra gracia. Debemos esforzarnos en la gracia. ¿Cómo? Haciendo un uso diligente, ordenado, disciplinado de los medios que Dios ha dejado establecido para que nosotros crezcamos en su gracia. Dios ha provisto de distintos medios para fortalecer nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros hacemos uso de esos medios, no es que nos estemos haciendo más merecedores de la gracia de Dios, no, estamos siendo sabios al usar adecuadamente esas herramientas que Dios ha dejado. ¿Dios tiene favoritos? Tal vez no, pero Dios sí tiene personas que son más cercanas a Él que otras. Y eso no depende de Dios porque Él haya de manera autónoma escogido con quién ser más cercano. Eso ha dependido de aquellos que se han esforzado más por estar más cerca de Dios. Y los medios que Dios ha dejado son, por ejemplo, la oración, la búsqueda constante y permanente de Dios. Creo que nos ha hecho mucho daño esa idea de que a Dios lo podemos encontrar en todas partes y que a todo momento podemos hablar con Él. Porque entonces hemos convertido el momento de la oración en un momento que se puede dar en cualquier lugar y en cualquier momento, pero que en consecuencia de esto ahora nosotros no decidimos reservar un espacio de nuestro día en un lugar privado bajo unas condiciones particulares para estar cerca de Dios. Entonces ahora siempre oramos de camino al trabajo. Ahora siempre oramos mientras hacemos otra actividad. Y aunque eso no sea tan malo, porque no deberíamos darle un calificativo moral, lo cierto es que eso va minando nuestra vida devocional porque no apartamos tiempo para estar cerca de nuestro Dios. Cuando yo estaba ennoviado con Evelyn pasaba algo y era que ella en ocasiones me decía: yo quiero que me dediques tiempo exclusivo en el cual no tocas el celular, no estás pendiente de nada que no sea yo. Y si ese que es un amor humano demanda exclusividad, imagínese cuánto más la relación que nosotros mantenemos con nuestro Dios. Otra herramienta es el estudio de la palabra de Dios. La manera como nosotros vemos el mundo está sustentada en aquello de lo que nosotros alimentamos nuestro ser. Así que si usted solo lee la Biblia cuando viene al culto, pues yo creo que su mente entonces está más alimentada por aquello a lo que usted dedica mayor cantidad de tiempo. Y las cosas no es que sean malas en sí mismas, pero el concepto de idolatría está mediado por aquello a lo cual nosotros le damos mayor valor en nuestra vida. Y una de las formas de determinar aquello a lo que usted le da más valor es aquello a lo cual usted le dedica más tiempo. La pregunta es:
En relación con el tiempo que dedico a Dios y dedico a las redes sociales, a las series, a las películas, a las novelas, ¿qué tanta equivalencia tienen? Porque a veces parece que no nos queda tiempo para Dios, pero cuando vamos a consultar a qué dedicamos la mayor parte de nuestro día, no necesariamente es a nuestro trabajo. Y no me vaya a malentender porque no es mi objetivo, porque las redes sociales no son malas en sí mismas. El uso que nosotros le demos a las redes sociales es el problema para nuestras vidas. Hace días salía por ahí un meme que decía, ¿qué tal si tu Biblia fuera tu red social? Entonces aparecían varias escenas en las que vas en el bus y vas leyendo la Biblia. Estás en el baño y vas leyendo la Biblia. Estás en la mesa de... Parece irrisorio, pero es una verdad. En ocasiones hay cosas que nos han quitado el adecuado uso de esas herramientas que en la gracia de Dios Él nos ha dejado para que crezcamos no solo en el conocimiento de Dios, sino en nuestra relación con Dios. Si usted hoy va al nutricionista o va con un médico, de seguro él le va a establecer un régimen nutricional y eso usted se adecúa y se adhiere a ese régimen nutricional no porque usted merezca vivir más, sino porque usted ha entendido que si no cuida adecuadamente su salud, sus años van a ser recortados. Fíjese que si usted no hace uso adecuado de las herramientas que Dios ha dejado establecido para que su vida espiritual crezca, de seguro que su vida va a ir en declive y en deterioro. Y no por merecimientos, sino por una adecuada comprensión de que usted debe mantener una adecuada relación con su Dios. Pero además, Él es el Dios de toda gracia, porque su gracia nunca se agota. Amén. Su gracia no se agota y Él puede suplir toda necesidad espiritual que nosotros tengamos. La gracia de Dios, dice en Primera de Pedro capítulo 4 verso 10, es multiforme. Y esa idea, dicen los estudiosos, que lo que da a entender es que es variada, rica en variedad. Una gracia que se manifiesta de diversas maneras, supliendo a través de dones y capacidades de servicio, consolando, fortaleciendo, alentando, reprendiendo. Por eso nosotros sentimos vergüenza por nuestros pecados y somos movidos por la multiforme gracia de Dios a arrepentirnos de aquellos que sabemos que ha afectado nuestra relación con Dios. Así que si los creyentes permanecemos firmes día tras día, mes tras mes, año tras año, es por la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas, porque en nuestras propias fuerzas, hermano, en nuestras propias fuerzas nosotros no podríamos ser cristianos. En nuestras propias fuerzas es imposible ser cristiano. Así que nosotros debemos tener cuidado de la manera como utilizamos esa gracia que Dios ha derramado para con nosotros. Debemos apercibirnos, percatarnos, darnos cuenta de la necesidad que tenemos de mantener una adecuada relación con nuestro Dios. Pero hay algo más que Pedro resalta en nuestro texto sobre el ser de Dios, y es el hecho de que Él posee todo poder y dominio. El verso 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y la palabra que nuestra Biblia traduce como imperio es una palabra que es kratos, de donde viene democracia, que es el poder del pueblo. ¿Sí ha escuchado usted hablar de eso? El predominio del pueblo en el gobierno político del Estado. Y cuando se usa en referencia a Dios, se está estableciendo el hecho de que nuestro Dios posee, tiene, es el dueño de
todo el dominio y el poder. De manera que si Él es el dueño de todo el poder, que en Él reposa todo el poder y el dominio de todo cuanto se mueve en esta tierra, no existe nada ni nadie que pueda impedir que los propósitos de Dios se lleven a cabo en nuestras vidas. Que lo que Dios ha planeado que ocurra con nosotros va a ocurrir. A usted no le ha llamado la atención, yo no sé si usted se ha fijado, hay un texto en la Biblia que a mí me parece muy interesante y es una declaración que hace un rey que no es, digamos así, creyente, por así decirlo, pero que aparece en la Biblia, y es una declaración muy concreta de lo que Dios es. Yo quisiera pedir por favor que pongan Daniel 4:35. Daniel 4:35 habla de una declaración que dio Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En otras palabras, nadie puede acercarse a Dios y decirle: oiga Dios, ¿usted por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Usted por qué está obrando de la manera en que está obrando? Hermano, nosotros debemos entender que nosotros no vivimos en una democracia. Nosotros vivimos en una teocracia. En un imperio que es gobernado por un rey. Así que aquí en ocasiones, aunque usted no entienda lo que Dios le pide, lo que Dios espera es que usted le obedezca porque Él es el rey y usted es su siervo. Hay ocasiones en que nosotros hemos querido controvertir con Dios, pero yo quisiera recordarle lo que dice Romanos 8, y es que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. El problema no radica en las circunstancias. El problema no radica en quién gobierna, en cómo está la situación política, económica, social de nuestra nación. Cada día está peor. Usted vio noticias hoy en el Palacio de Justicia de Cúcuta. Una juez que está llamada a impartir justicia celebró un día no sé qué llevando strippers. Y dentro del lugar donde se imparte justicia, el mundo está al revés. Y le tengo una noticia: no va a mejorar. El punto es que nosotros no dependemos de las circunstancias. El punto es que nosotros no dependemos del entorno, no dependemos de la política. Prepárese porque las cosas van a empeorar. Pero aquí lo importante no es cómo está el contexto, es cómo está usted. ¿Dónde está cimentado usted? ¿En las manos de quién está usted? La promesa de nuestro Dios es que Él es nuestro pastor y que nosotros estamos en su mano y que de su mano nada ni nadie nos arrebatará. Nada ni nadie nos podrá mover del lugar donde Dios nos ha puesto. Ve, hermano, no hay nada ni nadie que detenga el propósito de Dios. Por eso, de algún modo, cuando perdemos de vista el panorama y comenzamos a hacer activismo político y moral, lo que hemos perdido de vista es el verdadero sentido de nuestra razón de estar aquí en la tierra. Recuerde que usted es sal, pero también es luz. Y usted ha sido llamado para alumbrar en medio de la oscuridad, no para cambiar y llenar de luz todo eso en el sentido de que todos se van a convertir en luz, no, sino para que usted sea capaz de reflejar la imagen de Dios en medio del lugar donde usted está, a pesar de que todo esté en contra suyo, a pesar de que todo se ponga difícil,
a pesar de que la situación social, educativa, económica se ponga en su contra, recuerde que este Dios tiene todo el poder y todo el dominio sobre esta tierra, y Él hará todo lo que Él quiera. Isaías 46:10, para terminar, dice: mi consejo permanecerá. Me gusta eso. Me gusta lo que dice porque suena como autoritario, ¿no? Lo que dice a continuación, yo no sé si lo pueden poner. Isaías 46:10. Puede sonarle autoritario, a mí me parece que suena como cuando mi papá me daba una orden, ¿no? Y yo intentaba controvertir con él y creer que yo tenía razón, que era como yo decía. Y entonces él me decía, casi que como esto, dice: y haré todo lo que quiero. Hermano, nuestro Dios no está para pedir permiso, no está para pedir consejo, no está para pedir autorización, no está para ver si a usted le parece. Hermano, aprendamos a vivir bajo la voluntad de nuestro Dios, bajo la soberanía de nuestro Dios. Yo le aseguro que le irá bien. Yo le aseguro que si usted aprende a creer y a obedecer lo que Dios ha dicho, le irá bien. Le irá bien de seguro, no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios es veraz e infalible e inmutable. Y lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. Oiga, qué promesa tan bonita. Nuestro Dios estará con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Voy a invitarle a estar en pie en esta hora. Y vamos a agradecer a Dios por su palabra. Pero vamos a pedirle que su palabra no se quede solo como en frases que escuchamos. Que se vuelva relevante, hermano. Que la palabra de Dios en su corazón eche fuera todo temor. Eche fuera la ansiedad, el miedo. Hermano, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes, hermano, los valientes lo arrebatan. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, te doy gracias, buen Jesús, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo tu amor y tu misericordia. Que tu palabra, Señor, halle cabida en cada corazón, Señor, que llene cada vida. Que podamos, Señor, asirnos de ella, llenarnos de tu palabra y vivir para ti, Señor. Reconocerte como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Que tú eres soberano, eterno, bueno, Dios del cielo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos lleve con bien hasta nuestros hogares, pero también vamos a orar por Rachel. Rachel está de cumpleaños, es alguien a quien apreciamos mucho, a quien queremos mucho en Boyacá Real, que agradecemos a Dios por su servicio, por su dedicación al sonido. Así que acompáñeme y ponga en su oración la vida de Rachel, que Dios le permita cumplir cada sueño, cada plan, cada propósito, siempre tomada de la mano de nuestro Dios. Maravilloso y eterno Salvador, te queremos presentar en esta hora la vida de Rachel, Señor Jesús. Que tú le guardes, le bendigas, le cuides, le prosperes, le permitas cumplir, Señor, todas esas metas y sueños en ti. En tu presencia, bajo tu dirección, Señor Jesús. Que tu mano poderosa le guíe, le guarde, le cuide. Permítele, Señor, crecer en lo académico, en lo laboral, en lo emocional, en lo sentimental, en todos los ámbitos. Dios del cielo, te lo pedimos. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor. Guarda nuestro retorno a nuestras casas. Te lo pedimos en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén.